A ver, veámoslos desde mi perspectiva. Lo que yo digo es que mi padre fue el encargado de mi formación intelectual. Como les digo, desde chico me explicó en términos de cuento infantil todo el materialismo histórico, ¿no? Pero mi madre fue quien aportó mi formación ética. Entonces, esa era la relación. La sensibilidad social de Sergio Almaraz tenía mucha relación con la relación afectiva con Elena. Mientras que el aporte teórico era suyo, ¿no? Era Sergio. Y Elena lo absorbía. Y obviamente tenía estos aportes a la obra misma, ¿no? Pero la relación era esa. Y vine aquí en una vacación en 1967. Y en esa vacación yo me reuní sin mi padre, me reuní a menudo con Sergio Almaraz. Como yo cuento en las memorias, cuyo extracto tiene usted en manos, yo menciono, por ejemplo, el hecho de que él me hizo cambiar la vida. Porque yo pensaba en una ocupación después de terminar mis estudios muy cómoda en un organismo internacional o en el servicio diplomático boliviano, algo así que no fuese un trabajo muy duro. Y él me llevó por otra senda. Me dijo, usted tiene cualidades para ser un intelectual puro, un productor de teoría, un escritor, en lo cual yo jamás había pensado antes. Y él me incitó a escribir el primer artículo que escribí en mi vida, que se publicó en una revista que dirigía Sergio Almaraz. Y otra corriente realmente filocomunista, que tenía como a tácito líder a José Antonio Arce. Estaba Luis Luksic, creo que de la misma edad de Sergio, o quizá un poco mayor. Estaba Sergio y buena parte de la juventud pirista. Según una conversación muy breve que tuve con Sergio Almaraz, él me dijo que José Antonio Arce los impulsó mucho en la idea ya sea de transformar el PIR en Partido Comunista o de formar un partido comunista, pero que por alguna razón un poco se alejó de este impulso inicial que había dado a la juventud, y un poco la juventud la palabra es brusca, se estrelló contra la dirigencia tradicional del PIR, incluido José Antonio Arce. Hay cosas muy hermosas, ¿no?, en su pensamiento. Yo diría que esto que has rescatado en su lectura El Cachín Antesana, ¿no?, que es el objetivo de Almaraz es explicar la estructura del poder. Esto a mí me fascina porque en mis estudios sobre la literatura escrita por mujeres, por ejemplo, para mí fue un descubrimiento cuando me di cuenta de que Adela Zamudio no escribía sobre los derechos de la mujer. No. Eso estaba yendo por su lado. Ella quería entender por qué sucedía eso. Y ella lo que hace es explicar el sistema de dominación patriarcal en Bolivia, lo cual no es poco. Muy pocas van a hacer eso. Y Sergio Almaraz no quiere pues hacer esa cosa facilona de que los mineros discriminados, los campesinos. Él quiere explicar la estructura de poder. Esto es una cosa grande. Y él desarrolla eso especialmente en sus 3 libros y luego en sus ensayos, ¿no es cierto? Al explicar eso, él, por ejemplo, para la sociología, yo creo que tiene cosas muy importantes para los jóvenes sociólogos. Por ejemplo, sabemos lo difícil que es, inclusive metodológicamente, el estudio de las élites.
Siempre nos es más fácil estudiar a las mujeres violentadas, a los niños pobres, a los no sé qué. Es más fácil. A ver, trata de explicar lo que es la oligarquía cruceña o los banqueros. Es pues difícil, no es una cosa sencilla, ¿no? Habría que hablar con los sociólogos estos que el último estudio que conozco hecho en sociología sobre élites es el de los jailones, los chicos de la 21, que es un estudio maravilloso, ¿no es cierto? Es difícil hacer eso, no es sencillo, no solamente porque no te dan información, sino porque no estudiamos las teorías que se acercan a las élites, ¿no? Y ya Salvador Romero llamó la atención sobre eso, ¿no? Y dijo, ¿por qué los sociólogos no estudian a las élites? O sea, la sociedad está compuesta por los pobres y los que no son pobres. Y hay que explicar ambas, ¿por qué no hay estudios de esto? Y entonces Sergio Almaraz hace este estudio de la rosca minera, para él es fundamental estudiar eso, y al hacer eso produce una metodología del estudio de las élites en Bolivia. Eso, por ejemplo, no está totalmente estudiado, o sea, el pensamiento, las raíces metodológicas de los estudios de las élites en Almaraz, primera cosa. Segunda cosa, al estudiar la estructura social en Bolivia, tiene unos estudios maravillosos sobre las clases medias, que yo creo que son de los mejores que ha escrito. De Almaraz las emite en un momento en que personalmente está ya en una depresión muy fuerte, en una enfermedad muy interna que lo debilita mucho, y en un momento en que el país está en la declive del vaguentismo y de la derrota de la Revolución Nacional. Me refiero a los años 65, 66, 67, 68. Sin embargo, ¿no? Aquí viene diríamos, la trayectoria de la historia que, a pesar de esa definición que hace Almaraz, ¿no? Él no toma en cuenta que había dejado y estaba dejando una herencia muy poderosa, que va a ser recuperada inmediatamente por el pueblo boliviano, que se muestra en los procesos del 69-71, casi inmediatamente después de su muerte, ¿no? Es como una venganza de la historia para recuperar las ideas de Almaraz a pesar de su pesimismo. Entonces, la historia advierte los procesos de avances y retrocesos. Y creo que ese avance inmediatamente después de la muerte de Almaraz es una recuperación de sus ideas. Y a lo largo del tiempo, en estos más de 50 años, ¿no? Ya podemos ver que también está ese proceso de avances y retrocesos. Y la herencia de Almaraz en sus ideas, en su producción intelectual, en su militancia y en su compromiso, creo que tiene que ser permanentemente recuperada, ¿no? Y creo que eso se lo hace de una única manera, recuperar y poner sus ideas en el debate, de poner sus tesis en la agenda político, intelectual, académica, en su estudio permanente, ¿no? Que es un estudio de la propia realidad boliviana y que el compromiso surge de ahí, ¿no? Por eso creo que la vida de Almaraz es una vida tan corta en el tiempo, ¿no? Él 40 años ha vivido y ha producido las ideas maestras más importantes de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, yo diría que estamos en un momento de cierto redescubrimiento de Almaraz, que a mí me parece muy interesante, y por otro lado, creo que es un pensador que vale la pena volver a leer, y creo que es un pensador que, sobre todo, tal vez lastimosamente el libro que más ha envejecido, más, porque es muy técnico, es poco aburrido, es El petróleo en Bolivia, ¿no? Pero toda la historia de Patiño y su familia es buenísima en el poder y la caída, y toda el Requiem para una república es hermoso, y también es muy lindo el Almaraz de las entrevistas, el Almaraz de las notas de periódico, el Almaraz de provocador, un poco juvenil. Entonces, yo creo que, perdón que lo diga un poco provocadoramente, pero me parece que es mucho más valioso leer ahora a Almaraz que a Reinaga o a Lora o a Montenegro, pero eso también es un extremo de mi parte, estoy exagerando. Lo que hay que pensar es que yo creo que hay jóvenes que les puede hacer mucho bien, no necesariamente ni desde la sociología, ni desde la política, ni de la historia,
les puede hacer muy bien leer Almaraz. Sí.